Bendito seas. Podemos tomar nuestros asientos y damos gracias a Dios. Hoy vamos a tocar un tema. Recuerdan que los días jueves es un tiempo de estudio, de entrenamiento para la iglesia. Es un día en el que ¿qué tenemos que traer? Cuadernito, virome, celular. No me levante el celular así, está descargado, porque no vale de nada eso. Todo lo necesario para anotar. ¿Por qué? Porque después lo tenemos que repasar en casa, ¿correcto? Yo sé, como digo siempre, que usted tiene una memoria bárbara, pero bueno, ayúdese un poquitito con algunas notas. Bueno, hoy vamos a estar hablando respecto a salir del letargo o escapar del letargo. Se puede imaginar a lo que apunta un poquito el estudio de hoy. El caracolito, que no es un caracolito, es un caracolazo, el que eligió Andy. Pero ¿qué nos da la imagen un caracol? ¿De qué? De algo lento, ¿no? Usted sabe que yo a veces cuando veo la tele me enojo. Y hay cosas que me enojan y mi esposa me reta, ¿no? Porque me dice, no te enojes. Pero ¿sabe qué me enoja? Me enoja cuando las cosas comienzan a filtrarse y empiezan a exponerse de manera tal de que uno sí o sí las tenga que ir aceptando. Por supuesto, somos dueños de no aceptarlas. Pero esa cosa escondida, ¿no? De cómo se van mandando las cosas. Y me enoja eso, y me enoja cuando las empezamos a aceptar. Sobre todo como pueblo de Dios. Cuando empezamos a tomar como normal un montón de cosas, y uno no puede dejar de ver el desafío que se presenta para el mundo entero, para nuestros hijos, para mis nietos, que están por venir, ¿no? El desafío que se presenta a todo eso. Y que realmente esto nos desafía como iglesia, por supuesto, a estar despiertos. Y lo contrario, lo malo que puede pasar a esto, ¿qué es? El letargo. Pero vamos a tratar de definir primeramente qué es letargo para poder entender y vamos a tratar de ver distintos aspectos del letargo y por supuesto la palabra de Dios tiene que abrirse sobre nuestras vidas para poder nosotros identificarnos. Muy bien, para nosotros poder definir un poquito lo que es letargo, tenemos que ir primeramente a los animales, ¿no? Un estado de letargo en un animal es un estado, por ejemplo, en el caso de los osos y otros animales, de hibernación. Es un estado en donde los o las situaciones conflictivas de la naturaleza lo llevan a este animal a recluirse 5 meses, 6 meses, en los cuales prácticamente todas sus actividades se detienen para poder sobrevivir al rigor de la naturaleza. Hay un ratoncito que generalmente es el ratón que está en la ciudad, que está en las casas, que tiene la capacidad justamente también de entrar en letargo frente a desafíos pero mucho más pequeños. Por ejemplo, hace un poquito de frío, entra en letargo para no quemar energías. Se ve en peligro, ¿no es cierto? Queda así como muerto, ¿no? Entra en un letargo de varios minutos para disimular y para que el enemigo se le vaya, ¿no? No le haga absolutamente nada. Digo esto para poder introducirnos un poquito en el tema y entender que el letargo es, de alguna manera, una interrupción, ¿no? de las actividades por conflictos o por situaciones que nos amenazan desde afuera. En el hombre, el letargo es diferente. El letargo en el hombre tiene que ver también con una disminución, no entra directamente en el estado de supervivencia como en el animal, pero sí tiene que ver con una disminución que puede ser por cansancio, puede ser por mala alimentación, por estrés, pero como que baja los decibeles.
Entonces ya se lo conoce como un letargo. Este está medio aletargado, este está medio lento. Viste que cuando trabajás mucho, ¿no? Venís medio, estás a tu casa, tu esposa te habla y vos le contestás, ajá. Viste, sí, este está letargado, este está lento, ¿no? Pero espiritualmente, el letargo es otra cosa. El letargo tiene que ver con ceder de alguna manera a la oposición en la vida espiritual y entrar en un estado de pereza. Lo que a mí me mantiene despierto no tiene que ver con las grandes conquistas que hago. Lo que me mantiene despierto es la perseverancia. La perseverancia a pesar de lo que siento o cómo me siento. Muchas veces la vida de los cristianos es totalmente anímica. Si me siento bien, estoy bien y hago cosas. Si me siento bajoneado, estoy mal y no hago absolutamente nada. La perseverancia, pese a cómo me siento, pese a cómo estoy, es aquello que me mantiene vivo, despierto. A veces no tengo grandes emociones mientras persevero. Y eso no quiere decir que no tenga el fuego del Espíritu Santo en mi vida. El fuego lo asociamos inmediatamente a ¿qué? A la gran emoción. Pero el fuego es la esencia espiritual en medio de cada uno de nosotros. Es esa fortaleza que me permite, frente a la oposición, mantenerme firme y no meterme a invernar en la cueva. Es tan peligroso el letargo espiritual en nuestra vida, porque el letargo se convierte en un estado. A veces yo puedo entrar en este letargo espiritual, ¿por qué? Por cansancio, como lo vamos a estar viendo a continuación. Pero si yo permanezco mucho tiempo en ese lugar, eso deja de ser una situación temporal para convertirse en un estado en mi vida. Y cuando el cristiano entra en el letargo como un estado, es peligroso. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente va a habilitar al pecado. Yo le digo pecado a usted y usted inmediatamente piensa en robar, piensa en fornicación, piensa en lo más grotesco. Pero la palabra de Dios me dice que si yo sé lo que es hacer lo bueno y no lo hago, eso es pecado. Y el letargo empieza a trabajar en mi vida, ese estado en el que yo lentamente me voy desprendiendo de la sensibilidad de hacer lo bueno según Dios. Hago lo que tengo que hacer y después ni siquiera lo que tengo que hacer lo hago. Y después voy haciendo lo que me queda cómodo y cada vez menos y cada vez menos y cada vez menos hasta entrar en un endurecimiento espiritual. Cuando entro en este endurecimiento, probablemente vaya a caer en aquellos pecados grotescos de los que estoy hablando. ¿Por qué razón? Porque mi vida espiritual está agonizando. Entonces, mi deseo es hoy que a través de la palabra de Dios podamos nosotros examinarnos a nosotros mismos si estamos de alguna manera en este letargo espiritual. Yo lo que quiero animarte es que te sientas cansado, que te sientas temporalmente desanimado, no es letargo. Letargo es cuando ya estoy en un estado de descuido, cuando ya me da lo mismo a mí, ¿no es cierto? Si estoy en la iglesia, yo sé que el culto es a las 8, bueno, llegamos, qué sé yo, y llegamos un poquito más tarde y zafamos de toda la adoración y vamos a la palabra y nos vamos rápido porque nos están esperando. Cosas que yo mismo voy aceptando sobre mi vida, que no tiene que ver con quedar bien con el pastor, tiene que ver con tu vida espiritual. Aquello que yo le voy restando, aquello que le voy sacando, es aquello a lo que yo voy debilitando. ¿Qué pasa en tu trabajo si llegas tarde? Si no haces horas extras cuando las está necesitando la empresa, faltás, cualquier bicho que se cruza ya estás enfermo y ya presentás certificado, vas debilitando tu lugar en esa empresa. Y probablemente cuando tengan que elegir a alguien que se quede, a vos no te van a elegir. Es algo lógico. Bueno, lo mismo pasa a nivel espiritual. Cuando yo empiezo a debilitar mi vida espiritual a través de mis decisiones, pequeñas decisiones, porque las grandes decisiones son consecuencia de las pequeñas. Le saco acá, le saco al devocional de la mañana, le saco al estudio bíblico, le saco al congregarme, le saco al orar, le saco a esto, le saco al otro, me quedo sin nada.
Entonces, de esa manera yo entro en ese letargo. Y ese letargo me va a llevar luego ¿a qué? A una práctica. Usted puede pecar por yerro, dice la palabra de Dios, por descuido. ¿Y qué hace el Señor cuando usted peca por descuido? Si usted se arrepiente, el Señor derrama su gracia, dice, hijo, estoy con vos, pasamos todo para atrás y vamos hacia adelante. Pero cuando yo practico el pecado, y lo practico, ya la gracia de Dios es tenida en poco. Mi corazón se va endureciendo y yo cada vez voy entrando más en ese estado. Entonces es importante que si hoy nosotros nos damos cuenta que estamos aletargados, podamos salir. Y por supuesto la palabra de Dios nos muestra si es que estamos aletargados y nos muestra también cómo salir. Primeramente quiero darte ánimo y decir que hubieron hombres de Dios que entraron en ese letargo. Vamos a ir primeramente a Jeremías capítulo 1 y por supuesto vamos a tocar la vida de Jeremías. Pero a mí me gustaría un poco que veamos qué es lo que sucede en este profeta, porque lógicamente no hay nada nuevo bajo el sol y muchas de las cosas que suceden son las que nos suceden a nosotros también. Escuchá lo que recibe Jeremías como llamado. Decime si no te gustaría esto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Mirá lo que le está diciendo el Señor. Antes que nacieses te santifiqué, te aparté, te di por profeta a las naciones, antes que nacieses en la eternidad. Decime si esto no es fabuloso, decime si no te gusta esto. Bueno, el Señor te conoció antes que nacieses y antes que nacieses también estableció su propósito para tu vida. No sé si vas a ser profeta de las naciones, no, pero que un propósito definido para tu vida, Él detalló antes que nacieses, eso es así, eso es. El 8 dice, no temas delante de ellos, y ahí ya empieza algo, ¿no? Que es lo que va a pasar, pero son las líneas, viste, que nosotros pasamos de largo, ¿no? ¡Wow! Soy profeta para las naciones, me eligió antes, ¡wow! Pero te estoy diciendo, mirá las letras chicas. No, pero vamos, ¿no? No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Decime si no es un llamado redondito. ¡Wow! Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos. Yo ya me lo imagino con la cabeza volada, Jeremías, ¿no? Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar, para plantar. Mira todo lo que le está diciendo. Y vos sabés que después de recibir todo esto, viene un periodo hermoso para Jeremías. ¿Por qué razón? El pueblo, por supuesto, estaba en cualquier cosa, ¿no? Jeremías recibe esto delante de Dios. Y Josías, que era el rey contemporáneo de Jeremías, es un rey que es un hombre de Dios, que es un hombre que hace reformas, es un hombre que manda a reconstruir el templo. Entonces, el profeta que recibe este llamado, tocado por Dios, tocado en su boca, dicho que antes de nacer yo ya tuve todo preparado, estoy al lado del rey, que es un hombre de Dios. ¿Podés pedir algo más redondito que todo eso? Pero las letras chiquitas estaban, van a pelear contra ti. Bueno, pero Josías y no. El asunto que luego muere Josías, vienen los otros reyes, entre ellos Sedequías, que es el aguijón en la carne pobre de Jeremías, y a partir de ese momento, hasta la liberación del pueblo, hasta el cautiverio del pueblo de Dios, la vida de Jeremías fue continuamente oposición. Así como leíamos en la vida de Pablo, la vida de este profeta fue una oposición continua. Él hablaba, nadie quería escuchar. Él daba palabra al rey, iba preso. Lo torturaban, no le hacían caso, se burlaban de él. Y esta oposición continua hizo que este hombre temporalmente entrara en un letargo. Mirá
cuáles son las palabras de un hombre que entra en letargo. Jeremías 15, versículo 16. Ahora él le está diciendo al Señor en oración: fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Se acuerdan cuando le tocó la boca, que dijo que...? Bueno, me acuerdo de eso. Estuve re feliz con todo eso. Tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Decían Jeremías, ese es el hombre de Dios. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Viene un momento en la vida de este hombre que este hombre es como que detiene en su interioridad y empieza a mirar las cosas desde otro lado. Me diste algo tremendo, me diste un llamado, me diste esto, pero ahora él está pasando parte del llamado que Dios le dio. Muchas veces nosotros entramos en un letargo porque idealizamos el llamado o la forma que Dios tiene para nuestra vida. No leemos las letras chicas que están en el Evangelio que Jesús la habló para cada uno de nosotros. Nos quedamos con nuestra experiencia inicial y pensamos que eso va a ser siempre desde ese lado y todo va a venir desde ahí y no va a haber problemas. Y ahí es donde nosotros entramos en letargo, cuando la dificultad se extiende sobre nuestra vida. Ahora vos fijate que si ese letargo se extiende, ¿qué es lo que nace del corazón de Jeremías? ¿Vas a ser como algo ilusorio para mí? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Vas a ser verdadero? ¿Vas a ser real? ¿Vas a ser seguro? Jeremías está dudando de aquel que dijo: yo te formé en la eternidad, yo tengo un propósito para tu vida. Toqué la boca de Jeremías, pero ahora estoy dudando porque la opresión es muy fuerte, porque lo que está pasando no estaba dentro de mis cálculos. Entonces estoy entrando en un letargo. ¿Cómo sé yo cuando estoy en un letargo? Cuando la opresión sobre mi vida me hace dudar completamente del carácter de Dios. Cuando no puedo congeniar lo que me está pasando con Dios ni con la experiencia que yo tuve al inicio, entonces digo para mí, ¿qué está pasando acá? ¿Es cierto todo esto? Todo esto es una gran mentira. Y cuando entro en ese letargo, eso se puede llegar a convertir en un estado. Y si se convierte en un estado, chao. Jeremías estaba a punto que eso se convirtiera en un estado. Pero viene el Señor. Y el Señor le dice: por lo tanto, así dijo Jehová, versículo 19. Si te convirtieres, préstele atención a esto. Aquí, Jeremías está prácticamente en pecado. Porque acá el Señor le está diciendo: Jeremías, tu pecado está siendo el dudar de mí, el dudar de mi carácter, el dudar de tu llamado, el dudar de todo lo que yo te di por esta situación presente. Entonces, Jeremías, te tenés que convertir. Cuando entramos en este estado, existe una sola vuelta. Esa vuelta es arrepentirnos y volver a Él. ¿Por qué? Porque es pecado. Porque hace rato dejamos de hacer lo bueno. Lo bueno de prestar atención a la necesidad de mi semejante. Lo bueno de adorar y amar a Dios con todo mi corazón. Lo bueno de amar al prójimo como a mí mismo. Dejé lo bueno de ver a mi prójimo tener necesidad y comencé a endurecer mi corazón para con él. Comencé a ser indiferente en todas las cosas y eso es pecado, iglesia. ¿Por qué es pecado? Porque vos conociste un Dios de amor. Vos conociste un Dios que por amor te salvó, por amor te llenó de su espíritu, por amor reconstruyó tu vida, por amor te dio un propósito y ahora una situación de oposición te está llevando a un lugar en el cual vos estás dudando, estás claudicando, te estás separando de Dios.
hay un solo camino y es volver a Él. No es que las situaciones cambien, no van a cambiar, de hecho no cambiaron hasta el tiempo en el que finalmente Israel es llevado a Babilonia. No cambiaron durante años. Lo que tenía que cambiar no era la situación, era Jeremías. El Señor le está diciendo, Jeremías, si no te convertís, estamos en la lona. Yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, cuando yo permanezco en este estado, lo vil empieza a meterse en mi vida y se empieza a mezclar con lo precioso. Mi vida ya no es una vida pura, es una vida mezclada. Mis intenciones ya no son intenciones puras para con Dios, están mezcladas con intenciones propias. Mis pensamientos, todo se empieza a mezclar en mi vida, todo se hace un gran, yo digo siempre cuando se mezclan las cosas, un gran berenjenal en mi vida, que ya no sé, largo una palabra de bendición como largo una grosería con mi boca. Tengo pensamientos de bien, pero también tengo pensamientos de mal, y se me mezclan todos los tantos. Ahora, si te volvés a mí y empezás a sacar lo precioso de lo vil, te voy a volver a llevar al estado por el cual yo te llamé. Vas a seguir estando delante de mí. Pero ¿por qué hoy no puedo poner palabras en tu boca? ¿Por qué hoy no te puedo usar como me gustaría usarte? Porque las cosas están mezcladas, porque estás aletargado. Lo quiero hacer, pero tenés que volver por el camino por donde fuiste, para que yo lo pueda hacer con libertad en tu vida. Y muchas veces pasa en la iglesia que muchos están en este estado aletargado y quieren que Dios los use desde allí. Y hasta que no salgas de la cueva, hasta que no vuelvas por el camino por donde fuiste, el Señor no te va a usar. En una cueva no te usa. Tenés que volver por ese camino para ungir a Eliseo, ungir los reyes. Pero en una cueva el Señor no te usa, y a veces nosotros queremos que en esa cueva Él nos esté usando, que en esa cueva Él esté haciendo las grandes cosas. La cueva es un lugar de hibernación, es un lugar de letargo. Las sendas antiguas son las sendas de vida. Y es por donde yo tengo que caminar para volver a Él. ¿Se entiende, iglesia? Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y ahora volvemos de nuevo, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Entonces vos ahora, ¿qué es lo que necesitas escuchar? No que no voy a tener problemas, que Él va a estar conmigo en medio de los problemas. Que Él va a estar conmigo en cada dificultad, no en que no me van a hacer la guerra. Me van a hacer la guerra, pero Él va a pelear por mí. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Entra en un estado Jeremías de restauración, pero después vuelve de nuevo el desánimo. Mirá, en el 20 dice, Señor, me sedujiste. Fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque oí murmuración de mucho, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Qué pasa? Este hombre de Dios que salió del letargo, que está así recibiendo oposición, todos sus amigos están esperando que claudique. El mundo está esperando que los hijos de Dios claudiquen. El mundo está esperando que los hombres y las mujeres de Dios entren en ese estado de letargo para decir, entonces estamos bien, entonces todo eso era mentira, entonces no era tan así, quedémonos cómodos. Todos estaban esperando que Jeremías claudicara. Se desanimó de nuevo. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado mi alma, el pobre de la mano de los malignos. Y ahí levanta de nuevo, pero baja de nuevo. Después dice, ¿para qué salí del vientre de mi madre? ¿Para ver trabajo, dolor, que mis días se gastasen en afrenta? Y tal vez vos te identificás un poquito con Jeremías. Es cierto, tal vez entré en tiempo de letargo, ¿no? Pero vino palabra de Dios, escuché palabra de Dios mientras oraba, mientras predicaba en el devocional de algunos de ustedes. A propósito, ¿cuántos están escuchando los devocionales a la mañana?
Bueno, no tiene excusa para no orar a la mañana y para no tener devocional. Todos los hermanos de la iglesia están, los jóvenes, todos están teniendo un devocional a la mañana para que usted lo pueda escuchar, están orando por usted, así que le paso el aviso, paso el chivo. Entonces, Jeremías en todo esto sube, baja, vos y yo subimos, bajamos, pero finalmente nos terminamos estableciendo. Dios tiene un plan y tiene un propósito en todo lo que hace. Si Dios tuviera que obrar como nosotros quisiéramos que Él obrara, no tendríamos absolutamente ningún problema. Todos seríamos millonarios, todos tendríamos autos 0 kilómetros, todos tendríamos empresas que funcionarían, todos los que se dedican al ministerio tendrían iglesias que explotarían, ¿no es cierto? Entonces imagínate lo que sería el mundo así, ¿no? Pero el Señor sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, sabe qué es lo que necesitamos. Déjame decirte algo de corazón. Si muchas de las cosas que nosotros anhelamos hoy, Dios nos las diera, lamentablemente nuestra vida espiritual moriría. Cuando el pueblo de Dios pidió carne en el desierto y el Señor aprobó el capricho para darles una señal, dice la palabra de Dios que comieron lo que ellos querían, pero vino debilidad a su espíritu. Deja tu vida en manos de tu padre. Deja que Él te dé lo que te tiene que dar. Si mi padre cuando yo era chiquito me hubiera dado todo lo que le pedía, no sé hoy lo que hubiera sido de mi vida. Porque de chiquito le pedía el auto, ¿no? De chiquito le pedía un arma que tenía para verla, ¿no? Para jugar con ese arma. No sé lo que hubiera pasado. ¿Cuántas veces nosotros nos frustramos con Él porque no nos da lo que nosotros estamos queriendo? Pero acá Jeremías va entendiendo el asunto y va diciendo, sos vos. Que venga lo que tenga que venir, pero vos está conmigo. Hacé lo que tengas que hacer a través mío, pero vos quedate conmigo. Y ahí empieza en la vida de Jeremías un avivamiento espiritual que se extiende hasta último momento. En el último momento, en Jeremías 40, cuando Israel es llevado cautiverio, dice, y ahora yo te he soltado de las cadenas, ¿no? Jeremías estaba encadenado hasta el momento que es llevado cautivo el pueblo de Israel. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, le está diciendo a Jeremías, el general, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti, ve a donde mejor y más cómodo te parezca. ¿Recuerdan Jeremías? Que estaba bajoneado, con toda la presión. Ahora mirá lo que le están diciendo. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve donde te parezca más cómodo. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y presentes y lo despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, Mispa, y habitó en medio del pueblo que había quedado en la tierra. ¿En medio de qué pueblo? En medio del pueblo que atentaba contra él, en medio del pueblo que lo hizo entrar en el letargo. Pero ¿qué pasa? Ahora Jeremías no es el mismo. Jeremías salió del letargo, Jeremías tuvo una nueva comprensión del propósito de Dios y ahora Jeremías tiene que decidir. ¿Qué decido? ¿Babilonia o decido por mi pueblo que queda acá? Y a esta altura, un hombre, una mujer que sale del letargo, no le interesa su propia comodidad, porque tiene su comodidad en la perfecta voluntad de Dios y decide según los pensamientos de Dios. Él podría haber elegido, bueno, listo, me jubilo en Babilonia, ¿no es cierto? Me consigo una casita enfrente del río, ¿no? Y ya está, con todos estos años que pasé, no sé, ya está, ya demasiado. No. ¿Por qué razón? Porque su corazón estaba encendido por Dios. No era una persona aletargada. La persona aletargada elige lo cómodo. La persona aletargada elige la conveniencia personal. La persona aletargada está lejos de los pensamientos de Dios. Pero la persona que conoció y probó el fuego de Dios sabe que el fuego de Dios está en el lugar de Dios y no quiere otro lugar que no sea ese.
Porque ahí, aunque sea incómodo para él, ahí sabe que va a arder. Ahí sabe que el Señor está. Ahí sabe que su corazón se va a encender. Ahí sabe que el Señor le va a dar lo que necesita para mantenerlo encendido. Y sabe también que si se va de ese lugar a Babilonia, en Babilonia se muere. En Babilonia va a tener todo lo que quiera naturalmente, pero se muere. Este hombre salió del letargo, hizo ese proceso y ahora este hombre quiere estar en el lugar que Dios quiere que esté porque sabe que el fuego de Dios está en ese lugar. ¿Estás peleando contra esto? ¿Estás en un estado de letargo que consideras que lo mejor que te puede pasar es pasarte para otro lugar, es tomar otras decisiones, es hacer otra cosa con tu vida? Déjame decirte que si vos realmente querés vivir una vida plena, quédate en el lugar donde el fuego de Dios está. Quédate en el lugar donde la presencia de Dios está y te tiene. Vos mismo vas a saber que si tomás decisiones fuera de la dirección de Dios, hay algo adentro que te va a estar marcando que no. Vas a obtener beneficios y vas a obtener pérdidas. Ahora, en el lugar de Dios para tu vida, vas a tener todo beneficios, aunque haya oposición. De esa manera, y si entendemos este principio en nuestra vida, salimos del letargo. La palabra de Dios también me habla de una iglesia que está en letargo, y es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una iglesia que yo la leía, aunque ya en otros momentos estudié Apocalipsis y todo. Presta atención a esto. Vos decís, ¿cómo una iglesia así puede ser una iglesia aletargada? Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que se pasea en medio de las 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, mirá, tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has preservado su frío por mi nombre sin desanimarte. Viene todo bien. Sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Y acá muchas veces redondeamos el concepto. ¿Qué es el primer amor? ¿No es cierto? Es la emoción fuerte que yo tenía por Dios al principio. No. El primer amor, ¿sabés lo que es? Esa entrega que tuviste vos en el día que te encontraste con Él y que vos dijiste, Señor, acá está todo, tomá todo, no quiero nada para mí, quiero todo para vos, vos sos todo para mi vida. Después va pasando el tiempo, ¿no? Pero eso también desprendía un fluir en tu vida, como la mujer samaritana que cuando tiene el encuentro con el Señor, inmediatamente, como el Señor le dijo, salta para vida eterna. Se va corriendo, ¿no es cierto? Le habla al pueblo, no tiene problema de nada. Bueno, ese día que vos lo conociste a Él, ¿qué pasó? Explotaste, quisiste hablarle a este, hablarle al otro, ¿no? Pero después te fuiste armando, te fuiste sistematizando y eso se fue perdiendo. Y hay algo que es importante, iglesia, el duro trabajo, el duro servicio no sustituye el amor a Él. Preguntale a una esposa, preguntale a un hijo de un padre que labura de la mañana a la noche, que no aparece por su casa en ningún momento, pero que entierra de riquezas a su familia. Preguntale a esa esposa y a ese hijo qué es lo que están esperando de su padre. Yo no quiero esto. Yo quiero que vos estés conmigo. Por supuesto que si está lo otro también, ¿no? Pero yo primero quiero que vos estés conmigo. Yo quiero a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi padre. El Señor dice, yo quiero a mi hijo. No quiero un empleado. Y quiero que mi hijo, por el mismo amor con que me conoció, me sirva en lo que yo quiero que me sirva. Pero la iglesia se había encerrado en sí misma. La iglesia estaba haciendo lo que le parecía que era bueno al Señor, pero lo dejó al Señor en el camino. Lo sustituyó al Señor por la actividad. Una cosa es el servicio, la obediencia, y otra cosa es la actividad. Lo sustituyó. Recuerda de dónde has caído, le dice el Señor. ¿Qué quiere decir? No es algo tan livianito como decir, bueno, te corriste, te caíste. Aunque seguís haciendo
Te caíste. Te caíste de lo que éramos. Te caíste de lo que sentías hacia mí. Te caíste desde ese principio en donde yo simplemente con mi espíritu soplaba sobre vos algo y vos respondías inmediatamente. Te caíste de ahí. Bueno, Señor, entonces, ¿cómo hago? Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepintieres, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Y a veces nosotros decimos, bueno, las obras del principio que eran evangélicas. No, es más de lo mismo, sino. Las obras del principio no son cosas prácticas. Es una relación intensa de la cual se desprende todo tipo de servicio y todo tipo de obra aprobada a Dios. Esas eran las primeras obras, que no arrancaba el día si vos no estabas con Él. Que si vos sentías el vacío, te estabas buscando un lugar para hablar con Él, para meter, que le preguntabas absolutamente todo, cada decisión que tenías que tomar era sujeta a la dirección del Espíritu Santo. Esas obras son las que se habían abandonado. Entonces me tengo que arrepentir. Y cuidado, arrepentite porque si no, vas a perder todo el resto. Eso es lo que el Señor le está diciendo a una iglesia que parece que está aprobada, parece que es perfecta, pero no lo es, porque perdió lo más importante. Un hogar no es perfecto porque tenga todo lo que externamente necesita. Un hogar es perfecto cuando el amor está presente ahí. Con el Señor es exactamente lo mismo. Al Señor no lo impresionamos con grandes templos, lo impresionamos con un corazón quebrantado, con un corazón que lo único que quiere es Él. Entonces vemos que una iglesia se tiene que estar arrepintiendo porque estaba letargada, estaba activa, ¿Cómo puedo asociar yo esto con lo otro? Estaba activa, hacía esto, hacía lo otro, se desgastaba y todo, pero se había letargado, se le había muerto la vida. Cuidado con esto, iglesia. Cuando el Espíritu Santo se constricta en nuestra vida, cuando mis actividades comienzan a restarle a Él, voy perdiendo y voy perdiendo y voy perdiendo identidad. El Espíritu Santo me da la identidad de Cristo. Cuando voy perdiendo esa identidad, voy tomando la identidad de mi naturaleza, de mi carne. Cuidado con esto. Finalmente, Pablo nos da un ejemplo bien práctico. Cuando Pablo tiene que aconsejar a la iglesia de Roma, él está aconsejando a gente convertida. Esto es muy importante entenderlo. Cuando la persona convertida recibe un mandamiento, es para ordenar su vida espiritual. Cuando la gente que no está convertida toma un mandamiento, lo toma para que con su propio mérito se justifique delante de Dios. Entonces cumple el mandamiento o trata de cumplir el mandamiento. Para la persona convertida, el mandamiento lo que hace es ordena su vida. Tengo una explosión del Espíritu Santo lleno que no puede ser, pero por ahí, viste, mientras estás diciendo eso, vino uno atrás, te tocó bocina y le mandaste cualquier cosa de atrás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo, pero no sé cómo manejarlo, no sé, ¿no? Estoy tocando el cielo y me estoy agarrando a trompada con el otro, no sé cómo manejarlo. Entonces, el mandamiento educa ese fuego de Dios que hay adentro mío. Bueno, y eso es lo que hace Pablo. Entonces, en ejemplos muy prácticos. Primeramente, recuerdan que dijimos que si nosotros entramos en este letargo espiritual, este letargo, cuando se forma un estado en nuestra vida, eso es pecado. No es pecado porque yo soy legalista, iglesia. Es pecado porque lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en Santiago 4:17. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero ahora me está dando la salida el apóstol Pablo junto con la iglesia de Roma. ¿Y qué le está diciendo el apóstol Pablo en la iglesia de Roma? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ese es el secreto. Pero no es el bien que conocés vos o el bien que a vos y a mí nos parece. Ese no es el bien. El bien tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con el carácter de Cristo, con el amor del Señor. Con todo eso tiene que ver el bien que vence el mal. Con ese primer amor perdido.
Vos fijate que la iglesia de Éfeso está haciendo bien todo el resto de las cosas, pero está haciendo mal que dejó al Señor en el camino. Bueno, el bien del que le está hablando Pablo es ese. Para que todas las demás cosas se alineen, vos tenés que volver a eso. Vos tenés que tener el bien de Dios en tu vida. Vos tenés que tener la gloria de Dios en tu vida. Tenés que buscar la gloria de Dios en tu vida y con eso en tu vida vencer el mal que está dentro tuyo, el mal que está en el mundo en el que vivimos, el mal que está hacia el prójimo. Con eso vos vencés, con la presencia de Dios en tu vida. Entonces rápidamente, Romanos 12, el versículo 12 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Quién se aletarga? El que se conforma a este siglo. Porque este siglo tiene la capacidad de dormirte, de aletargarte. ¿Qué hizo Egipto con el pueblo de Israel? Lo durmió. Perdió noción de propósito, perdió y creía que su vida era simplemente hacer ladrillo para Faraón, cuando era el pueblo más importante de toda la tierra. El mundo lo chupó, lo durmió, lo esclavizó y tuvo que venir el Señor a través de Moisés para despertarlo nuevamente y llevarlo a su propósito. Cuidado con esto. Cuidado con el mundo. El mundo aletarga. Y cuando digo mundo, digo el sistema social que el hombre forma con todas sus jerarquías, toda su escala de valores, de éxito. Si vos te conformás a ese mundo, te vas a aletargar y te vas a dormir. Pero si vos te mantenés vivo en ese primer amor, este mundo no tiene oportunidad. Confiad en mí porque Cristo, ¿no? Venció el mundo. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si conformás al mundo, no podés saber cuál es la voluntad de Dios. Esto lo tenemos que tener bien claro, iglesia. Si mi corazón está dividido entre el mundo y Cristo, yo no voy a entender cuál es la voluntad de Dios, aunque yo diga esta es la voluntad de Dios. Pero cuando no conformo, sino que lo conformo a Él, voy a tener claridad sobre la perfecta voluntad de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Otro consejo, cuando estoy aletargado, ¿qué pasa? Tengo un concepto errado acerca de mí mismo, no pienso con cordura. O pienso que soy más de lo que soy, o pienso que soy menos de lo que Cristo me dice que soy. Pero cuando realmente Él es mi primer amor, cuando Él está en el lugar que corresponde, tengo la medida de fe para interpretar en qué lugar, en qué momento y en qué tiempo espiritual está mi vida. Sé hasta dónde llego. Tengo amigos míos que hacen cosas tremendas. Ni se me ocurre a mí, ni por las tapas se me ocurre seguirle el tren o querer hacer lo que ellos hacen. Porque entiendo que Dios no me dio a mí lo que le dio a ellos. Y eso está presente en la vida de cada uno de nosotros. Pero tenemos que pensar con cordura de nosotros. A veces damos por hecho, porque cuando estás aletargado, das por hecho. La palabra de Dios me habla de una iglesia aletargada que dice, nosotros somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Y eran los peores de todos. Era la peor iglesia de todas. Mientras que la iglesia aprobada dice, nosotros somos pobres. No, yo digo que sos rico, le dice el Señor. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que tiene que tener. Dios nos va a dar la medida de fe para que seamos conforme a lo que Él nos dice. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión.
No pagues a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Pablo lo que le está diciendo a esta iglesia: querida iglesia, le hablo a ustedes que son convertidos, les hablo a ustedes que Cristo está en primer lugar en su vida. Gócense, amen sin fingimiento, no tengan más alto concepto de ustedes mismos que el que tienen que tener. Van a tener problema con los demás, pero no se peleen con los demás. Traten de llegar hasta las últimas consecuencias en arreglar las cosas con el otro. Y si el otro es malo y se pone bravo con vos, bendecilo, dale de comer si tiene hambre. Todo esto te va a sacar del letargo, todo esto te mantiene vivo. Todo esto hace que lo que ya fue puesto por Dios en tu corazón se mantenga ardiendo en tu vida. Pero el letargo empieza a vengarse del enemigo, empieza a retraer la mano, no se pone en contacto con los humildes, se pone en contacto con aquellos que solamente le pueden dar algo a cambio. Se pierde el amor fraternal, no se considera el semejante. ¿Por qué? Porque el letargo se convirtió en un estado. Y de ahí al pecado, iglesia, hay muy poco. De hecho, el pecado ya está, porque sé hacer lo bueno y no lo hago. No lo hago porque estoy cansado de hacer lo bueno. Me cansé de hacer lo bueno. Entonces me empiezo a poner medio malo. Me empiezo a poner vengativo. Me empiezo a poner racional. Me empiezo a poner ojo por ojo, diente por diente. Porque estoy aletargado. Esto, por supuesto, no es muy, pero muy notable. Pero ¿cómo se manifiesta? Y se empieza a manifestar con mi descuido por las cosas que eran lo más importante en mi vida cuando recién lo conocí. Me empiezo a descuidar del primer amor. Yo pensaba lo que te había dicho al principio y pensaba en ese letargo, ¿no? Pensaba cómo los animales entran en letargo invernando cuando la situación está complicada. Y pensaba en Elías, ¿no? Y literalmente Elías entró en un letargo, se metió en una cueva y no quería salir de ahí, frente a la situación que le tocó vivir. Pero el silbo apacible sopló en él. ¿Y qué pasó con Elías? Se volvió a encontrar de nuevo. Elías se había perdido. Pero no se había perdido del lugar, él mismo se había perdido. Porque la vida de Elías estaba en el Espíritu Santo de Dios. Como la vida de cada hijo de Dios está en el Espíritu del Señor. Si nos aletargamos, iglesia, nos perdemos a nosotros mismos. Si nos perdemos a nosotros mismos, nos empezamos a olvidar del Espíritu de Dios obrando en libertad y en plenitud adentro nuestro. Perdemos el primer amor, lo sustituimos por un trabajo en la iglesia, un activismo religioso que no puede sustituir la presencia del Dios vivo en nosotros. Y lamentablemente de ahí en adelante, precipitarnos a la parte final de la caída es solamente un paso. Si todo esto nos está mostrando de alguna manera que algunos nos encontramos en un letargo espiritual, iglesia, es tiempo de salir. Es tiempo de no permanecer ahí un solo segundo más. Es un lugar peligroso. Es un lugar que si se extiende en el tiempo es un lugar de pecado. Y es un lugar que termina con la ruina de mi vida. No fuimos llamados a cumplir con Dios. No fuimos llamados a vivir vidas aletargadas. Arder en el Espíritu Santo no es algo para algunos, es la condición de la iglesia, es la necesidad de la iglesia para el mundo presente. Este mundo está letargado, este mundo está dormido, este mundo está muerto. Si nosotros también estamos aletargados, no hay esperanza. Pero si nosotros ardemos en el Espíritu Santo de Dios, vamos a estar a la altura de todos los desafíos, los personales y los desafíos que Dios quiere darnos para con un mundo que se pierde. ¿Amén? Voy a estar invitando a los músicos o al músico o a la música